Este podcast se presenta con el apoyo de Drummond, Santa Tirsa, Confacesar, Oleoflores y Azoproacol. Bienvenidos nuevamente a Café con Quique, el sitio donde los datos, el relato, una buena conversación se reúne alrededor de un buen sorbo de café. Esta vez nuestra invitada es Luz Estela Burgas, la presidenta de la Asociación Nacional de Gas Natural. Bienvenida, Luz Estela. Luz Estela es vallenata, es costeña y queremos hablar con ella sobre gas, sobre transición energética, pero también sobre lo que está pasando en el país, en las relaciones del gremio con el presidente de la República. Bienvenida, Luz Estela. Quique, muchísimas gracias por esta invitación. Feliz de estar aquí y además te agradezco enormemente que te intereses en estos temas del gas natural que le interesan a todos los colombianos en la medida que el gas natural ha llegado a nuestras casas y a nuestros hogares y está todos los días precisamente para hacer el café de las mañanas, para cocinar con dignidad, pero también por supuesto en otros sectores que los ciudadanos usan como el transporte, en el sector industrial sin lugar a dudas. Así que mil gracias por interesarte en estos temas que son de interés general. No, gracias a ti por estar aquí y hablemos que Colombia tiene una multicrisis y una crisis es la energética. Hay problemas de soberanía energética, hay problemas de importación de gas, hay problemas también del aumento del costo de la factura a las familias colombianas, a los hogares colombianos con el tema de gas. Hablemos un poco de cómo están las reservas, cómo está la soberanía, qué es lo que se viene para Colombia en los próximos años y qué es lo que estamos viviendo ahora. Creo que es un buen punto de partida y un poco para comprender lo que está sucediendo en materia de escasez de gas natural hay que saber cuál es el origen de la situación. Y lo que ha sucedido es que cerca de 5 décadas los hogares colombianos, las industrias, los comercios, los vehículos hemos consumido gas producido en Colombia. Pero esos campos de producción de gas naturalmente han ido declinando esa producción. Y en la última década no hemos sido capaces de reversar esa tendencia de declinación y agregar nuevas reservas con más actividad exploratoria, es decir, más perforaciones de pozos que nos permitan suplir el 100% de la demanda nacional. Y a partir del 1 de diciembre del 2024, entonces nos vimos obligados a importar gas natural para garantizar un servicio público sin interrupciones, para garantizar continuidad y seguridad en el servicio público y priorizamos esa continuidad y esa confiabilidad y en ese orden de ideas tuvimos un impacto en los precios de las tarifas del servicio público porque el gas importado siempre es más costoso que el gas nacional. Pero la verdad, Quique, y lo vamos a hablar seguramente en el transcurso de esta conversación, es que Colombia tiene un potencial de gas natural que está ubicado en el Mar Caribe principalmente y en los departamentos del Cesar y de Santander, a eso le llamamos una cuenca geológica que lleva el nombre del Valle en medio del Magdalena, en donde también hay un gas y un potencial de reservas que tenemos que desarrollar para poder suplir estas necesidades que tenemos hoy y reducir las cantidades de gas importado, garantizar seguridad y soberanía energética a largo plazo. Y nos hemos dado paso ahí en la medida en que la política gubernamental no lo ha permitido, con su provisión a la exploración. Y ahí te quiero preguntar un poco, porque uno entiende que los intereses de los gremios es para defender los intereses del gremio. En eso lo han hecho, pero también en épocas de crisis de coyuntura, como la actual, a veces también los gremios, aparte de defender sus intereses que son propios, que para eso se agremian, defender también algunos valores de país, y me refiero a la democracia, a la institucionalidad, a la libertad. Algunos gremios han guardado silencio, otros han respondido prudentemente y otros con firmeza. ¿Cuál sería tu posición en cuanto a las relaciones con el gobierno nacional en la defensa también de valores que vayan más allá de los intereses del sector gasífero, que es el tuyo? Y es importante porque la política pública realmente termina incidiendo en los temas energéticos, en este caso como el del gas natural y el abastecimiento y el suministro
del gas. Y cuando tú mencionas que un gobierno toma la decisión de no suscribir nuevos contratos de exploración y producción, a mi juicio lo que sucede es que se aleja el interés de la inversión, porque este es un sector en el que las inversiones dan resultados en el largo plazo. Es decir, que uno necesita, para atraer esa inversión, generar estabilidad jurídica, tiene que tener condiciones favorables de entorno, y cuando esa inversión está compitiendo con políticas de otros países, hay que crear incentivos para atraerla. Nada de eso tenemos ahora. Entonces, cuando se señala no se suscriben nuevos contratos, lo que sucede, Quique, es que se aleja el interés de la inversión. Y una compañía extranjera que tiene un portafolio de inversión en otros países de la región, evalúa esos 3 criterios y decide entonces focalizar sus inversiones donde considera que hay esos 3 criterios que le generan la mayor certidumbre posible y confianza para invertir. Entonces, decir que no se suscriben nuevos contratos es alejar ese interés, y la inversión que no llega a Colombia se va a otros países donde sí hay condiciones favorables. Totalmente de acuerdo. ¿Se están yendo empresas del país? Bueno, yo las veo en exploración y producción que están un poco más cumpliendo los compromisos contractuales, pero en realidad la actividad exploratoria se ha disminuido notablemente. En el año 2012 se perforaban 130 pozos exploratorios por año. El año 2024 cerró con 27 pozos exploratorios. Esa es la respuesta a lo que está pasando hoy en día con la inversión. Se ha disminuido la actividad exploratoria, se ha disminuido la perforación de pozos exploratorios, con ello la inversión, y eso ha llevado a que no hayamos sido capaces de reponer las reservas que nos vamos consumiendo día a día. Y hablando de reservas, Luz Estela, para que la gente y el público de Café con Quique lo entienda, ¿tenemos reserva hasta qué año? Es una muy buena pregunta, porque en el subsuelo hemos identificado que tenemos un potencial de reservas de gas natural. De acuerdo con el último informe de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, que consolida todos los datos que le entregan las compañías que operan esas áreas para explorar y producir, las reservas probadas, es decir, las que son económicamente viables producirlas, alcanzaría la última gota del gas, para ponerlo en términos coloquiales, hasta 5.9 años. Es decir, que si nosotros seguimos consumiendo al ritmo que llevamos, la última molécula alcanzaría para 5.9 años. 2030 estamos hablando... Y eso es la relación entre las reservas y la producción. Pero cuando hablamos de déficit de gas, Quique, nos referimos a la relación entre lo que producimos y la demanda. La primera es la relación entre las reservas que tenemos en el subsuelo y lo que se produce. Y el segundo dato para determinar que hay escasez de gas es la relación entre lo que producimos y lo que consumimos. Y lo que estamos produciendo no alcanza a abastecer el 100% de la demanda. Por eso estamos importando. Por eso estamos importando desde el 1 de diciembre del 2024, y es importante que quienes nos están escuchando entiendan que el gas importado es más caro que el gas nacional por una simple razón. Para traer gas importado a Colombia hay que incurrir en 3 costos adicionales a los que incurrimos solamente por producirlo en el país. Lo primero es que en el país de origen hay que licuefactar ese gas. Hay que de gas pasarlo a estado líquido, luego hay que transportarlos por barcos, ahí hay un segundo costo, y cuando llega al puerto colombiano hay que nuevamente regasificarlo, es decir, volverlo a estado gaseoso para poder inyectarlo en el sistema de transporte de gas que funciona cuando la molécula está en estado gaseoso. Eso en factura, en porcentaje de aumento de la facturación, ¿cuánto podríamos hablar? Ha sido distinto porque además el precio internacional es volátil y está impactado por temas de geopolítica. ¿Qué sucedió, por ejemplo, cuando hubo la invasión de Rusia en Ucrania? Los precios del gas en Europa, que dependía en un 40% de la importación del gas ruso, al empezar a disminuir dicha importación, la alta demanda incrementó los precios del gas. Europa, que no tiene recursos naturales para abastecer su propia demanda, le tocó recurrir, por supuesto, a mercados de otros países, y Estados Unidos terminó supliendo esa necesidad del gas ruso a través de gas natural licuado que se transporta por barcos, y la dependencia hoy de Europa de Rusia es 0.
pero esa señal de desabastecimiento y de falta de gas inmediatamente subió los precios. Entonces esa volatilidad nos va a afectar. Entonces cuando empezamos a comprar gas importado en diciembre, a partir del 1 de diciembre, estamos en plena época de invierno en los países del norte, Quique. Había una alta demanda de gas y los precios estaban al alza. Pero ahora que estamos en verano en los países del norte, la demanda bajó y los precios están aún más razonables. Entonces lo otro es que los precios del gas importado son volátiles, ya son ajenos a la formación de precios que teníamos en el mercado local. Pero hechos causados ya, es decir, este año, ¿cuánto ha aumentado el gas aquí en Colombia? Ha habido incrementos diferenciales por regiones. Pero eso en Bogotá, depende, por ejemplo, ¿cuánto es? ¿Como el 50%, 40%? No, de acuerdo con lo que informó la distribuidora comercializadora, que es Banti, en Bogotá hubo incrementos en esta zona hasta del 36% en el mes de febrero, pero ya esos precios han bajado a un incremento del 20%, precisamente por lo que te estoy señalando, que en el mercado internacional los precios están algo razonables porque la demanda bajó. Entonces tuvo un impacto también y ha tenido un impacto en la tarifa y se ha reducido frente a los precios de febrero. Y para que siga reduciéndole, uno podría decir que sí o sí, en el 2026, el nuevo gobierno sí o sí debe tomar la decisión política de incrementar la actividad exploratoria, y eso se hace a través de política pública. Hay que incrementar la perforación de pozos para poder desarrollar rápidamente el gas y el potencial que tenemos en el subsuelo. Estamos parados sobre gas, Quique, no podemos dejarlo enterrado, porque además el gas natural es como un recurso transformador desde el punto de vista social. Y no solamente gas, también carbón, pero también cobre, pero también toda la petróleo. fuente de energía. Hay que convertir eso en dólares, y los dólares en bienestar y no en pobreza. Así es. Pero también se reduce pobreza si lo que hacemos es desarrollar ese potencial, llevando acceso a energía a familias que todavía no tienen acceso a energía, que cocinan con leña. 1.6 millones de familias cocinan con leña aquí en todo el país. 1.6. Una barbaridad. Ahí hay mucho por hacer en acceso, y producir ese gas nos permitiría cerrar esas brechas y llevar acceso a gas natural, pero también, por supuesto, hay que reducir pobreza utilizando el gas natural frente a otros recursos que utilizan los hogares colombianos, que resultan ser más costosos. Pero también para sanear o mejorar las finanzas públicas. Así es. Porque el déficit fiscal o las estrecheces de las cuentas nacionales se mejoran si mejoramos también nuestras rentas que vienen vía explotación, venta de los combustibles fósiles. Alrededor de 1 billón de pesos, Quique, anuales entregamos por concepto de regalías. Y entonces tenemos claro, Luz Estela, que para financiar la transición se requieren los recursos de la industria, vía regalías, vía impuestos, vía tributación. Es decir, necesitamos lo uno para hacer lo otro. Así es. Yo creo que esta industria es una industria llamada a ser líder de la transición energética, y podemos apalancar las inversiones en la transición. Pero yo creo mucho en el esquema de incentivos, y yo creo que a través de en los contratos de exploración y producción, por ejemplo, se pueden crear incentivos para que las compañías, al tiempo que invierten en la producción de los hidrocarburos, también tengan que invertir un porcentaje en proyectos de transición energética, bien sea para descarbonizar nuestra propia operación y también para de ahí poder contribuir a sumar energía o gas a familias y al resto de los colombianos. Entonces yo creo que sí, yo creo que el camino sin lugar a dudas es incentivar esta industria para tener los recursos que nos permitan acelerar la transición para poder cumplir las metas del país. Incentivarlo con seguridad jurídica, con regulación, con tributación, con los cambios. Incentivos económicos en su momento, para poder atraer inversión en exploración y producción costa afuera, en el Mar Caribe, se crearon zonas francas, por ejemplo. Entonces yo me refiero también a incentivos económicos que jalonen inversión también para la transición, que sea inversión de la industria. Un esquema como ese puede traer grandes beneficios en ese sentido. Así es, Luz Estela, tú me decías que estamos sentados sobre gas, y me hablabas un poco de la costa caribe colombiana, donde hay un potencial muy importante, y en el Cesar hay unos yacimientos que podrían darle las reservas y la suficiencia y la soberanía energética
al país. ¿Por qué no me cuentas y no nos cuentas un poco de eso? No haber desarrollado el gas natural a través de la técnica del fracking es lo que hoy nos tiene condenado a no tener el gas que hubiera cubierto el déficit que tenemos. Hace 10 años se contrataron o se otorgaron licencias para explorar y producir a través de fracking con compañías extranjeras y también con Ecopetrol, compañía nacional, que tienen altos estándares técnicos de protección ambiental, músculo financiero para desarrollar proyectos de fracking cuyo potencial está concentrado en el sur del Cesar y en el norte del departamento de Santander. Estamos hablando de qué cantidades. Hoy tenemos de reservas probadas 2.3 terapiés cúbicos de gas y el potencial que se puede producir a través de fracking es hasta de 24 terapiés cúbicos de gas para que quienes nos están escuchando hagan alrededor de un equivalencia. Pasamos de 2 a 23. De 2 a 23. Y hay un criterio adicional. Tú hablabas de lo que va a ocurrir en el año 2026 y aquí es importante tener en cuenta que si decidiéramos desarrollar esos proyectos de fracking, en un término de 10 meses pudiésemos tener el gas que necesitamos para cubrir el déficit este año, el próximo año y los años siguientes, en parte. Porque ese potencial en el Cesar y en Santander ya tiene la infraestructura de transporte construida para poder sacar ese gas de esos campos y llevarlos a los centros de distribución donde necesitamos que llegue para suplir esta diferencia y esta escasez. Muchas gracias, Luz Estela. Y ahora en donde el café ha avanzado un poco, donde la conversación igual, y respetando la estructura del podcast, vamos a entrar un tanto al momento cálido, que es el momento humano, que es tratar de conocer a la persona que conversa aquí, porque este no es un formato de entrevista, es un formato conversacional. Y a mí me gusta siempre conocer a la persona que hay detrás, esa condición humana. Y ahí te quiero preguntar, tú ante las dificultades de duelo, de dolor, ¿cómo la manejas? Porque hace un año murió tu padre, hace un poco más de un año murió tu padre, y teníamos por esas épocas y esas calendas un foro de transición energética. Me recuerdo. Y creo que eran las 9 noches o algo así, y tú cumpliste con el compromiso de ir y presentar tu ponencia sobre el foro de transición energética que hubo en Valledupar, en mayo, si no me equivoco, del año pasado. ¿Cómo manejas tú ese dolor, ese sufrimiento, esos duelos? Bueno, mi papá, Quique, oriundo del Cesar, de San Diego Cesar, una persona a la que he admirado, inspiradora para mí y para muchos en el Cesar. Lo llamamos coloquialmente el padre del departamento del Cesar porque así es. Fue quien presentó la iniciativa en el Congreso de la República de crear el departamento del Cesar, que finalmente se materializó. Sin lugar a dudas ha sido una persona que ha incidido en mi formación personal y también profesional. Ambos éramos abogados. De él tengo, sin lugar a dudas, un ejemplo de vocación de servicio, un ejemplo de tenacidad, una persona además muy bien estructurada, preparada, estudiosa, rigurosa, amable, que sin lugar a dudas su ausencia me hace mucha falta. Lo recuerdo casi todos los días, me inspiro en él y me lleno de fuerza recordando las cosas que él logró en su vida, desde su juventud hasta su edad ya más avanzada, y yo creo que eso me anima muchísimo. El duelo es insuperable, yo no creo que... Pero te refugias en la oración, en la familia. Soy una persona muy católica, mi papá también lo era, de mucha fe, mi mamá también lo es, mi mamá es una persona que acude, va diariamente a misa, mi papá también lo era nazareno. Y además caminaba en la procesión durante la Semana Santa. Entonces me acudo mucho a eso, a mi familia. Tengo 2 hijos que también me llenan de mucho ánimo y energía, y un esposo con el que trabajamos mejor dicho, diariamente por tratar de sacar adelante los temas que nos competen y aportar a esta sociedad. Y entonces eso me llena, digamos, las labores diarias me llena también de mucha
espacio y dedicación y actividades que me compensan, pero siempre lo tengo presente, siempre, en cualquier momento del día. Papá, dame fuerza para esto, papá, ¿tú cómo lo hubieras hecho? ¿Tú qué hubieras pensado? Y eso me anima y me da energía. ¿Tienes algún objeto que te conecte con él? Yo, por ejemplo, mi papá murió ya hace algunos años y heredé un vaso. El vaso con que mi papá bebía su agua, sus jugos, un vaso de plata. Yo me lo traje. Yo todavía bebo en él. Y cuando lo siento, lo tomo, siento como si me conectara con él. Lo tengo. Como tener El presente mío, eso. el mío es el reloj. Resulta que mi papá usaba su reloj y creía el reloj tenía que ser de una pantalla muy grande para que él ya pudiera ver los números grandes. Y ya al final no lo usaba en la manilla, sino en el bolsillo. Pero sacaba su reloj para ver la hora por ahí cada 10 minutos. Entonces, cuando muere, mi mamá dijo, pues no, que se vaya con el reloj. Yo, mamá, te quiero pedir el favor de que me permita quedarme con el reloj de mi papá. Entonces lo tengo, lo toco, lo meto a la cartera y ese es mi vaso de plata. Luz Estela, ante la duda, ¿qué te ayuda a tomar la decisión? Cuando esa duda que tenemos todos, es decir, que, y además cuando las decisiones son importantes, la incertidumbre es mayor. ¿Qué te ayuda a tomar la decisión cuando hay una duda de esas grandes, personales o profesionales? Yo creo que lo que mejor le ayuda a formar a uno el criterio para tomar una decisión es instruirse. Hay que ser muy riguroso y preparar toda la información científica, los datos, lo que hay en el mercado internacional frente a algún tipo de información que pueda ser útil. Y estar muy bien preparado y estructurado, tener toda la información a la mano, yo creo que fácilmente uno encuentra el criterio. ¿Tú no tomas las decisiones con la ideología? Nunca tomo las decisiones a la ligera. A la ligera. Soy una persona muy razonada, o sea, que utiliza el raciocinio como criterio para tomar las decisiones. Eso le ayuda a uno a disminuir el nivel de subjetividad y ser mucho más certero en la toma de decisión y con mayor firmeza. Pero yo creo que sí hay herramientas para poder tener mucha mayor seguridad y hacerlo. Ok, muchas gracias y sigamos entonces con las conversaciones de país. Y volvamos un poco al tema de la transición energética. Una transición que no se sabe hoy día, ni el mundo lo sabe, cuánto va a costar, ni el tiempo que va a demandar, ni quién la va a pagar. Colombia creo que asumió un ejercicio en solitario, cuando es de los pocos emisores de CO2 en el mundo, tomó la decisión de no exploración de los fósiles. Eso ha afectado, por supuesto, al sector, pero no ha contribuido en nada porque su incidencia es mínima a la disminución del calentamiento global, por la poca incidencia que tiene Colombia en ello. Hay razones geopolíticas, por ejemplo, la que tú decías antes, Rusia. Rusia en guerra con Ucrania no tiene ningún interés de disminuir su exploración y explotación de petróleo ni de gas, porque con eso financia la guerra. Pero tampoco lo tiene China, ni tampoco lo tiene India, que se han desarrollado a punta de carbón y son los mayores contaminantes, lo mismo la Unión Europea, que va un poco ligado al tema del desarrollo. Pero habrá que pagarla. Es decir, la transición hay que pagarla. ¿Quién crees tú que debe pagarla? ¿Nosotros o en qué porcentajes? Estados Unidos, China. ¿Quién debe pagar la transición energética? Que no es fácil, es costosa. Yo creo que y no tenemos todavía la tecnología para ello. Y que la transición energética, lo primero que hay que entender es que es de todos. Es un propósito de todos los sectores económicos y de todos los colombianos. La transición energética, yo no creo que estemos haciendo una transición energética. La demanda de energía ha ido creciendo y las nuevas fuentes que hemos agregado lo que han hecho es suplir las necesidades de crecimiento de la demanda. Estamos haciendo es más una agregación energética que una transición. Pero la transición energética en Colombia tiene que atender las condiciones propias de nuestro país. Entonces, en este momento que comenzamos esta conversación hablando de escasez de gas,
lo más importante en materia de la transición energética es poder contar con más gas para poder descarbonizar sectores que hoy están haciendo emisiones de una manera que en el corto y en el mediano plazo podamos contribuir a esas metas que tenemos como país. Entonces necesitamos más gas y no menos gas. Pero además la transición energética en Colombia tiene que tener en consideración las condiciones de pobreza de nuestra gente. Tenemos 8.4 millones de colombianos que están en condiciones de pobreza energética. Bien porque no tienen acceso, porque teniendo acceso no tienen buena calidad de servicio, tanto de energía o de gas, porque no tienen un gasodoméstico o un electrodoméstico en casa, porque su entorno, los hospitales no tienen energía 100%, los colegios no tienen energía. Entonces, todos esos criterios valoran la pobreza energética y 8.4 millones de personas y de colombianos hoy están en esa situación. Entonces, cuando pensamos en la transición energética y cómo planificarla, esa condición tenemos que tenerla en consideración y la única manera de garantizar que no afectemos y profundicemos en la pobreza es diversificando las fuentes y aprovechando todos los recursos naturales que tenemos disponibles en Colombia. Europa no tiene recursos naturales disponibles como lo tenemos nosotros. A ellos, su transición energética tiene que ser muy distinta, acelerada, pero en el mientras tanto, están hoy dependiendo para garantizar seguridad energética, es decir, un servicio todos los días 24/7 de otros países. Si nosotros tenemos un potencial de gas natural, tenemos personas que todavía no tienen acceso a gas natural, lo que tenemos que hacer es no dejar de producir gas, tenemos que producir más gas porque lo tenemos disponible y no tenemos, por ejemplo, las circunstancias de otras regiones que no tienen ese recurso. Entonces, la transición energética tiene que tener en cuenta esa condición, tiene que haber diversificación de fuentes de energía, eso pues genera competitividad en el precio, pero además todos los recursos naturales tienen que ser aprovechados de manera sostenible, por supuesto que de manera sostenible. La transición energética aquí que no puede sacrificar seguridad. Hay un profesor de la Universidad de Austin en Texas, se llama Scott Tinker, y Scott Tinker dice lo siguiente: la energía no es el único factor para reducir pobreza, pero no se puede reducir pobreza sin energía. Totalmente de acuerdo. Y hay que hablar desde lo local. Yo no sé a ti si te gustaría la idea para el próximo año, para el 2026, la construcción de un fondo público especial para la transición energética que compense a aquellos municipios y departamentos productores. Algo así como lo que se hizo, para explicarme un tanto, con el OCAD Paz, que hubo algunos recursos de regalías destinados a financiar proyectos de paz. Uno podría decir, un fondo, habrá que ver las fuentes públicas, que sirva para financiar la transición energética y en particular para financiar aquellos municipios que tienen que disminuir sus economías, como las aguas de Ibirico y el Cesar, como el departamento de La Guajira, porque esto hay que de una u otra manera fondearlo, y hay que fondearlo con los recursos que da la propia industria. Yo creo mucho en los incentivos económicos, Quique, y en la libertad de mercado y la libre empresa. Habiendo dicho eso, yo creo que si la política pública crea incentivos que movilicen inversión hacia la transición energética desde los distintos sectores empresariales, podemos desde lo privado, desde el sector privado, contar con recursos que nos permitan garantizar y materializar. Pero tienen que haber incentivos económicos porque, como tú muy bien lo has dicho, es una inversión muy costosa. Y lo segundo es desde el sector público, además de la política pública, por supuesto, hay algunos recursos y unos fondos que están congelados que pueden tener una destinación específica en materia de transición. Y tú has mencionado aquí algo fundamental, es transición energética, pero es transición fiscal, es transición laboral, es transición en todos los aspectos sociales, como sucedió en las aguas de Ibirico, que claramente el bienestar de la persona requiere poder tener fuentes de trabajo, requiere poder tener otras fuentes de ingresos. Entonces necesitamos pensarlo también y sumar recursos públicos y privados para poder garantizar que la transición sea integral, energética, pero fiscal para los municipios y los departamentos, pero también desde el punto de vista social y de impacto social, porque de otra manera lo que vamos a hacer es crear incentivos perversos, y un incentivo perverso es que en vez de ir hacia la transición energética, lo que vamos a hacer es profundizar la pobreza, y a eso es lo que no podemos apostarle. Así es. Ya para terminar el podcast, y hablando de pensar en el futuro, tú eres un referente para las mujeres
del país, pero también eres un referente para las mujeres cesarenses y vallenatas. Una vez cumplida la tarea aquí, en el sector privado, podrías dar el paso a lo público, por ejemplo, ser candidata un día a la gobernación del Cesar. Tu papá fue gobernador. Fue gobernador, el tercer gobernador del Cesar, Quique. Sí, y sería para el Cesar tener una persona de tus cualidades, de tu formación, de tus relaciones, interesante. Bueno, me honra escucharte. Para estar en la vida pública y política hay que tener una vocación innata, que es no solamente vocación de servicio, sino más allá de vocación de servicio, yo creo que también otras habilidades. No lo he considerado, yo he sido funcionaria pública y fui vicepresidente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos. Me apasiona mucho el diseño de la política pública, porque he visto desde el sector público cómo uno puede incidir positivamente en el bienestar de las personas. Y eso me apasiona mucho. Desde mi rol como líder gremial, de cualquier manera también incido en el diseño de política pública, haciendo propuestas e iniciativas que permitan no solamente la sostenibilidad de este sector, sino en última lograr reducir pobreza y llevar bienestar a los colombianos. Y por ahora eso me está motivando, no he considerado una cosa distinta, pero desde donde esté sí que tenga la certeza que le aportaría a la sociedad y contribuiría a que tengamos una mejor sociedad y poder cerrar brechas de desigualdad, porque es una preocupación que seguramente compartimos muchos colombianos. Muchas gracias, Luz Estela, por estar acá. A los que nos acompañan y nos acompañarán en este podcast Café con Quique, los invito al próximo episodio, que será igual de interesante, y a quien le guste este podcast, compártalo, suscríbase a nuestro canal. Nos vemos en el próximo Sol. Gracias, Luz Estela. Muchísimas gracias, Quique. En el corazón de cada hogar, en cada rincón donde el compartir y la alegría se encuentran, hay un ingrediente que brilla con luz propia. Se llama Oleoflores. En noviembre, todos los caminos conducen a las fiestas de Cartagena. Déjate envolver por su magia y su historia. Viaja con Facesar te lleva del 1 al 3 de noviembre. 3 días, 2 noches con bar abierto, paseo en chiva rumbera, alojamiento, transporte, alimentación, show nocturno. Toda una experiencia que no te puedes perder. Desde 909,000 pesos. Reserva ya. Marca al 323-292-1920. 317-402-1969. Estamos cumpliendo sueños. Vigilado Supersubsidio. Los sueños que nacen de la tierra, Drummond los hace realidad. En Drummond, velamos por la salud, educación y calidad de vida de nuestros empleados y sus familias y de nuestras comunidades del área de influencia minera y portuaria. Estamos comprometidos con un impacto positivo. Este podcast se presenta con el apoyo de Drummond, Santa Tirsa, Confacesar, Oleoflores y Asoproacol.